Dicen que el cuerpo humano tiene un límite, pero hubo un hombre que decidió ignorarlo por completo. Pavel Nedvěd no solo jugaba fútbol, él parecía haber sido fabricado con una resistencia que desafiaba la biología. Con su icónica melena rubia al viento, este hombre conquistó la Serie A y se llevó el Balón de Oro en una de las eras más competitivas de la historia, y rompiendo el monopolio de los galácticos. Pero, ¿qué había realmente detrás del León de Praga? Hoy, te contamos la historia del último gran león. Estamos en agosto de 1972, en Cheb, una ciudad industrial en la frontera de la antigua Checoslovaquia con la Alemania occidental. Vemos a un niño rubio, de mejillas encendidas por el frío, que corre por un camino de tierra bordeado de fábricas grises. No hay música, solo el sonido rítmico de sus botas gastadas golpeando el suelo y su respiración agitada. Pavel no corre por diversión, corre porque su padre, un modesto trabajador, que le ha enseñado que el talento es un regalo, pero el trabajo duro es una elección. El contexto es el de una nación bajo el control soviético, donde la disciplina es el único camino hacia la libertad. En Cheb, el aire sabe a carbón y la vida es una línea recta de deberes. Pavel Nedvěd no nació con la magia en los pies, nació con un motor de hierro en el pecho. Mientras otros niños duermen, él ya ha recorrido 10 kilómetros, porque para él, el fútbol no es un juego, es una huida. Saltamos a finales de la década de 1980. Estamos en un Praga monumental pero austera. Pavel cumple con el servicio militar obligatorio, pero lo hace jugando para el Dukla Praga, el club del ejército. Vemos a Nedvěd limpiando sus botas con una precisión obsesiva y entrenando bajo la nieve hasta que la luz del sol desaparece. Aquí es donde su carácter se termina de forjar, y no hay espacio para el lujo ni para el ego. Los entrenadores gritan órdenes y Pavel las ejecuta con una intensidad que asusta a sus propios compañeros. El Dukla no era un equipo de fútbol, era una extensión del cuartel, y allí, Nedvěd aprendió que el dolor es temporal, pero la falta de preparación es un pecado. Empezó a golpear el balón con ambas piernas hasta que la izquierda fue tan letal como la derecha. Es 1992. La revolución de terciopelo ha pasado y Checoslovaquia vive sus últimos días como nación unificada. Pavel ficha por el Sparta de Praga, el gigante del país. La cámara del estadio captura la transición, de la sobriedad militar al rugido de un estadio que empieza a oler a libertad y capitalismo. Vemos a un Nedvěd más suelto, con su característica melena rubia al viento, y recorriendo la banda izquierda como un vendaval. Comienza a ganar ligas y copas, convirtiéndose en el motor del equipo. Pero la atmósfera es de cambio constante, el país se dividía, pero Pavel se unificaba. En el Sparta dejó de ser un soldado para ser un líder, sin embargo, Praga ya se le quedaba pequeña. El león necesitaba una sabana más grande donde cazar, y Europa estaba a punto de descubrir su nombre. Junio de 1996. Estamos en la Eurocopa de Inglaterra. La República Checa, una nación joven, llega como una incógnita. La cámara del estadio nos lleva al túnel de vestuarios de Anfield y Wembley. Nedvěd, con el número 4 a la espalda, lidera a una generación de oro junto a Poborský y Berger. Vemos el gol de Pavel contra Italia, un latigazo seco que deja mudo al mundo, y los checos llegan a la final contra Alemania. El contexto histórico muestra a una nación reclamando su lugar en el mapa futbolístico, y aunque pierden con un gol de oro, la imagen de Nedvěd exhausto, con la mirada fija en el trofeo, da la vuelta al globo. Inglaterra fue el escaparate, pero Pavel no solo jugaba, devoraba kilómetros de hierba. Los grandes clubes de Italia empezaron a preguntar por ese rubio que parecía tener 3 pulmones. Verano de 1996. Vemos a Pavel subiendo a un avión, su destino es Roma, para fichar por la Lazio. Deja atrás la seguridad de su hogar para enfrentarse a la liga más difícil y táctica del planeta, que es la Serie A. Vemos su llegada al aeropuerto de Fiumicino, donde unos pocos periodistas lo esperan. Pavel llega a Italia como un desconocido, y un trabajador del acero checo en la tierra de los gladiadores. Pero no sabe que en Roma dejará de ser un hombre para convertirse en un mito, y que su camino hacia la inmortalidad acaba de empezar. Estamos en agosto de 1996. La cámara del estadio sigue a Pavel en sus primeros entrenamientos en Formelo, la ciudad deportiva de la Lazio. A diferencia de sus compañeros italianos, que llegan en coches de lujo y visten a la última moda, Pavel aparece con una humildad espartana. El técnico Zdenko Zeman, también checo, lo observa con severidad. Vemos a Nedvěd sufriendo bajo el sol abrasador de Roma, realizando series de velocidad mientras el sudor le empapa la camiseta. En Italia, el fútbol es una ópera, y en Chequia, es un oficio. Mientras Roma duerme la siesta, él se queda una hora extra ensayando disparos desde fuera del área. Los romanos pronto comprenderán que no han fichado a un futbolista,
sino a un trabajador incansable que no conoce la palabra fatiga. Es la temporada 1996 y 1997. Vemos la intensidad de un derbi de la Capitale contra la Roma. El ruido en el Estadio Olímpico es ensordecedor, y el humo de las bengalas nubla el campo. Pavel corre por la banda izquierda como si tuviera pulmones de repuesto, chocando, recuperando y proyectándose al ataque. Vemos el momento en que marca su primer gran gol, un disparo cruzado, potente, y que hace temblar las redes. La cámara del estadio enfoca a la curva Nord, estallando en un solo cántico que reclama el nombre de Pavel. Roma es una ciudad que devora a los débiles, pero Pavel Nedved tiene el alma de un legionario. En su primera temporada, demuestra que el fútbol italiano no lo va a asustar, al contrario, es el quien va a obligar a Italia a correr a su ritmo. Mayo de 1999. Nos trasladamos en el estadio Villa Park en Birmingham, Inglaterra. Estamos en la final de la Recopa de Europa contra el Mallorca. La cámara del estadio nos muestra la tensión en el rostro de Pavel. El partido está empatado y el tiempo se agota. El contexto histórico es clave. Es la última edición de este prestigioso torneo antes de su desaparición. En el minuto 81, un balón queda muerto en el aire. Nedved, sin dejarlo caer, empalma una volea magnífica con su pierna derecha que se cuela pegada al poste. La cámara del estadio captura su celebración, una carrera desenfrenada hacia los aficionados, y con su melena rubia brillando bajo los focos ingleses. Ese gol no solo dio un título europeo a la Lazio, fue la confirmación de que Nedved ya pertenecía a la élite mundial. Había pasado de ser un refuerzo exótico a ser el hombre que decidía finales en el continente. Es mayo de 2000. Estamos en la última jornada de la Serie A. La Lazio debe ganar y esperar que la Juventus pierda en un campo inundado en Perugia. La cámara alterna entre el Estadio Olímpico, donde Pavel y sus compañeros han cumplido ganando su partido, y un pequeño transistor que escuchan en el centro del campo. Cuando llega la noticia de la derrota de la Juventus, el estadio estalla en un caos de alegría. Vemos a Pavel llorando, abrazado a Nesta y Verón, mientras miles de aficionados invaden el césped. Roma no celebraba un título de liga en 20 años, y Pavel se convierte en un dios pagano para los laziali. Ha conquistado la capital, ha ganado el Scudetto y se siente en la cima del mundo. Pero el fútbol, como la historia romana, está lleno de giros inesperados. Verano de 2001. La Lazio atraviesa dificultades financieras, y en Turín, la Juventus acaba de vender a Zinedine Zidane al Real Madrid por una cifra récord. Entramos a un despacho oscuro donde el director deportivo de la Juventus, Luciano Moggi, marca un número de teléfono. Vemos a Pavel en su casa de Roma, y rodeado de cajas. Los rumores de su venta han provocado protestas en las calles, y la atmósfera es de una tristeza profunda mezclada con el deber profesional. Pavel no quería irse de Roma, amaba el calor de su gente y el azul de su camiseta. Pero el destino lo llama para sustituir al jugador más elegante del planeta. El león debe cambiar el sol de Roma por la niebla de Turín, y el peso de la responsabilidad es más grande que nunca. Estamos en el otoño de 2001 en Turín. La cámara del estadio enfoca a Pavel en el centro del estadio degli Alpi, un coliseo de cemento que se siente gélido comparado con el calor de Roma. Los aficionados de la Juventus lo miran con lupa, no buscan un guerrero, buscan al sustituto de Zidane. Los primeros meses son un calvario de adaptación. El técnico Marcelo Lippi, con su eterno puro en la boca, lo llama a su oficina. Sustituir a Zidane era como intentar pintar sobre un cuadro de Da Vinci. Pavel no tenía el glamour francés, pero tenía algo que Turín valoraba más, que era el alma. Lippi le dijo que dejara de intentar ser alguien más y que empezara a ser Nedved. Fue entonces cuando el león dejó de imitar y empezó a rugir. Es la temporada 2002 y 2003. La cámara del estadio se convierte en un torbellino de movimiento. Vemos a un Pavel omnipresente, disparando desde 30 metros, robando balones en su propia área y asistiendo con una precisión quirúrgica. La Juventus cabalga hacia el Scudetto liderada por sus piernas de acero. En diciembre de 2003, nos trasladamos a París, a la gala de France Football. Pavel, vestido de etiqueta pero con la misma humildad de Chev, levanta el Balón de Oro. Es el mejor jugador de Europa, y el mundo finalmente se rindió ante la evidencia. No necesitabas hacer bicicletas si podías derribar muros con un disparo. Pavel Nedved se sentó en el trono de Europa no por magia, sino por la fuerza bruta de su voluntad. Es mayo de 2003. Estamos en la semifinal de la Champions League contra el Real Madrid de los Galácticos. El estadio es una caldera de ansiedad y esperanza, y la cámara del estadio sigue a Pavel, que está dando la exhibición de su vida. Corre más que Figo, presiona más que Zidane, y en el minuto 73, marca un gol antológico que sentencia la eliminatoria. El Dele Alpi estalla, y la Juventus va a la final.
Pero entonces, Pavel comete una falta innecesaria en el centro del campo sobre Steve McManaman. El árbitro se lleva la mano al bolsillo, la cámara del estadio se detiene en el rostro de Nedved, y sus ojos se abren con terror antes de que aparezca la tarjeta amarilla. La atmósfera se vuelve fúnebre en medio de la celebración, y esa tarjeta amarilla significa que se perderá la final por acumulación de amonestaciones. La cámara del estadio sigue a Pavel después del pitido final. Mientras sus compañeros saltan de alegría, él se desploma sobre el césped y rompe a llorar como un niño. Vemos a Lippi intentando consolarlo, pero Pavel es inconsolable. El hombre que había llevado a la Juventus a la final de la Champions en hombros, no podría jugarla. En ese momento, Pavel habría cambiado su Balón de Oro por disputar esos 90 minutos en Manchester. El destino le arrebataba su sueño en el momento del triunfo. 28 de mayo de 2003. Nos trasladamos en el estadio Old Trafford, Manchester. Estamos en la final contra el AC Milán. La cámara del estadio busca constantemente a Pavel en el palco, vestido de civil, con el rostro pálido y las manos crispadas sobre la barandilla. La Juventus, sin su motor, parece un equipo desalmado, plano, y carente de esa furia que solo él inyectaba. El partido llega a los penaltis y el Milán se corona campeón. La cámara del estadio enfoca a Pavel bajando al túnel de vestuarios, pasando junto al trofeo que no pudo pelear. La Juventus perdió una final, pero Pavel perdió una oportunidad que no volvería. Sin embargo, lo que no sabía era que el dolor de Manchester no sería nada comparado con la tormenta institucional que estaba a punto de destruir todo su mundo. Es el verano de 2006. Italia acaba de ganar el Mundial, pero en Turín el cielo se desploma. Estamos en las oficinas de la Juventus, rodeadas de policías y periodistas. El escándalo de manipulación arbitral, el Calciopoli, ha dictado sentencia. La Juventus es despojada de sus últimos 2 títulos y descendida a la Serie B por primera vez en su historia. Vemos a las grandes estrellas, Ibrahimovic, Cannavaro y Thuram, huyendo del club como quien escapa de un barco que se hunde. El mundo que Nedved había construido se desmoronaba por pecados que él no cometió en el campo, sino que se gestaron en los despachos. Para el Balón de Oro de Europa, jugar en segunda división era un suicidio profesional. Todos esperaban que hiciera las maletas, pero Pavel no estaba hecho de papel, sino de acero, y se quedó en el club. Es septiembre de 2006. Estamos en una sala de prensa pequeña y humilde. La cámara enfoca a 5 hombres que deciden quedarse: a Del Piero, Buffon, Trezeguet, Camoranesi y Pavel Nedved. No hay sonrisas, solo una seriedad marcial, y el contexto histórico es único. Nunca antes tantos campeones mundiales y un Balón de Oro habían aceptado jugar en la categoría de plata. Pavel toma la palabra brevemente, y su italiano es seco pero directo. Vemos imágenes de él entrenando en campos de entrenamiento de segunda categoría, rodeado de barro y vallas oxidadas. Hubo ofertas de los clubes más grandes de Inglaterra y España. Pavel podría haber seguido ganando millones y disputando la Champions, pero prefirió el honor. Decidió que no podía abandonar a la vieja señora cuando más herida estaba. Esa decisión lo elevó de ídolo a santo entre los tifos de los estadios. Nos trasladamos a estadios pequeños en provincias olvidadas de Italia, en Rimini, en Frosinone y Crotone. La atmósfera es hostil, y todos los equipos pequeños quieren la cabellera de la Juventus. Vemos a Nedved recibiendo patadas brutales de jugadores que valen una milésima parte que él. En un partido bajo la lluvia, Pavel marca un gol de falta y lo celebra con la misma rabia que si fuera la final de la Champions. Ver al mejor jugador de Europa de hace 3 años peleando por un balón en un campo de provincias fue la lección de humildad más grande de la historia del fútbol italiano. Pavel no jugaba por dinero, jugaba para limpiar el nombre de su club. Cada kilómetro que recorría en la Serie B era un pago de una deuda de amor. Es mayo de 2007. Estamos en el estadio de Arezzo. La Juventus asegura matemáticamente su ascenso a la Serie A, y la cámara del estadio captura el momento del pitido final. No hay una celebración eufórica de títulos mundiales, sino un suspiro de alivio colectivo. Pavel abraza a Del Piero. Ambos saben que han cumplido con su deber. Vemos el regreso del equipo a Turín, y la atmósfera en las calles es de redención. El club ha vuelto, pero la cicatriz sigue ahí. Nedved ha perdido un año de su mejor fútbol en el ocaso de su carrera, pero ha ganado la eternidad. Pavel cumplió 35 años en el desierto de la segunda división. Sus piernas empezaban a pesar, pero su leyenda era más ligera que nunca. Había demostrado que la lealtad vale más que cualquier trofeo de plata. Es la temporada 2008 y 2009. Pavel anuncia que será su última campaña como profesional. En cada campo, incluso los rivales más acérrimos se ponen en pie para aplaudirlo. El león está cansado, y sus rodillas, castigadas por 1000 batallas, piden tregua. Nos situamos en el vestuario,
Antes del último partido, Pavel se venda los tobillos por última vez con una parsimonia casi religiosa. Vemos a Nedved saliendo por el túnel hacia la luz del estadio, mientras miles de bufandas blancas y negras con su nombre se agitan al unísono. El acero de Chef se ha doblado, pero no se ha roto. Pavel sale a jugar sus últimos 90 minutos sabiendo que ya no tiene nada que demostrarle al mundo, pero sí mucho que agradecerle al fútbol. 31 de mayo de 2009. Estamos en el Estadio Olímpico de Turín. La cámara del estadio se detiene en un primer plano de los ojos de Pavel, vidriosos, mientras el cuarto árbitro levanta el cartel con el número 11. El estadio entero se pone en pie, no hay silbidos, ni siquiera de los rivales de la Lazio que están en el campo, solo hay un aplauso rítmico y ensordecedor. Pavel se quita el brazalete de capitán y lo entrega con una lentitud ceremonial. Vemos a Nedved abrazando a cada uno de sus compañeros y oponentes. Aquel día no se retiraba solo un futbolista, se retiraba una forma de entender la vida. El hombre que corría cuando los demás caminaban, el que disparaba cuando los demás dudaban, dejaba sus botas en el círculo central. Al cruzar la línea de cal, el León de Praga dejó de ser un atleta para convertirse en un monumento. De la hierba y el barro pasamos al mármol, el cristal y los trajes de sastre italianos. Es octubre de 2010. Pavel entra en la junta directiva de la Juventus, y vemos su incomodidad inicial con la corbata, pero la misma intensidad en su mirada. Ya no entrena sus piernas, ahora entrena su mente para devolver al club a la cima de Europa. Vemos a Pavel trabajando codo con Andrea Agnelli, y el contexto histórico nos muestra la inauguración del Juventus Stadium en 2011, el primer estadio en propiedad de un club en Italia. Pavel no quería un despacho para colgar sus trofeos, quería una oficina desde donde exigir a los nuevos jugadores el mismo sacrificio que él entregó. Su presencia en la directiva era el recordatorio constante de que la lealtad y el sudor eran los únicos requisitos para vestir esa camiseta. Pavel, ahora como vicepresidente del club desde 2015, es captado por las cámaras del estadio en el palco, viviendo cada partido con una angustia casi violenta. Muchos directivos miran los balances financieros, pero Pavel miraba el brillo en los ojos de los delanteros. Fue él quien insistió en recuperar el gen ganador, quien entendió que la Juventus no es un club que juega finales, sino un club que está obligado a ganarlas. El acero de Chef se había convertido en el cimiento de un imperio moderno. Verano de 2017. Pavel regresa a Escaná, el pequeño pueblo donde todo empezó, para jugar un partido oficial con el club de su infancia junto a su propio hijo, Pavel Jr. Vemos a un Nedved de 45 años, todavía en una forma física envidiable, sonriendo mientras firma autógrafos en un campo de madera y hierba alta. Por un día, el vicepresidente de uno de los clubes más poderosos del mundo volvió a ser el niño rubio que corría para escapar del frío. Pavel recordó que el fútbol, antes que negocios y poder, es la mirada de un padre orgulloso en una banda de tierra camiseta. Nos situamos en el Museo de la Juventus. Recorremos las vitrinas hasta detenernos en su camiseta número 11 y su balón de oro. La historia de Pavel Nedved no es la de un hombre que nació con alas, sino la de un hombre que se construyó sus propias alas a base de martillazos de voluntad. El león ya no corre, pero su rastro de acero ha quedado marcado para siempre en el corazón de Europa. Comenta, si crees que Pavel Nedved merecía ganar ese balón de oro o se lo habrías dado a Thierry Henry. Comparte para más historias épicas, curiosidades del fútbol y leyendas que marcaron época. Suscríbete para ver a más leyendas del fútbol. Y dale like si recuerdas a esta bestia.